vamos a empezar a trabajar con este programa en la parte de configuración. Es decir, lo que quiero demostrarles a ustedes, o quiero que sepan, es que antes de empezar a dibujar, ya sea una pieza, ya sea un plano, ya sea en 2D o en 3D, siempre tenemos que hacer lo que se llama la configuración. Y la configuración la dividimos en tres partes. Uno que es el entorno, otro que son las unidades y la tercera parte que es capas. Bueno, vamos a hablar del entorno. Lo primero que vamos a hacer es elegir como espacio de trabajo 2D y anotación. Eso se encuentra acá abajo, justamente abajo a la derecha. En la barra, ahora nos vamos totalmente hacia arriba, y en la barra de propiedades rápidas hay un pequeño triangulito en la cual nosotros le vamos a hacer clic y le vamos a decir que nos mostrar barra de menú. Entonces nos va a aparecer una barra acá arriba de la que ya estamos. ¿Por qué es eso? Porque bien, nosotros ahora vamos a elegir herramientas, en esa propia, barras de herramientas, y después ven muy chiquitito, hay que esperar un poquito, AutoCAD, y después también aparece un listado completo, pero de ese listado yo voy a elegir solamente dibujo, ¿eh? Entonces automáticamente esa barra se ubica a la izquierda. Puede ser que aparezca en el medio, pero la podemos trasladar tranquilamente. Bien, yo voy a agregar otras barras más, ¿no? Como ser modificar, que también se ubica al lado, se puede ubicar, está acá, modificar, ¿no? Con solo el hecho de pararme sobre la barra y hacer clic con el botón derecho, ¿no? Vuelve a aparecer. Después vamos a agregar, a ver, podemos agregar vista también, ¿sí? Podemos agregar, modificar, todo eso para dibujar en 2D nos alcanza tranquilamente. Con esos dos podemos funcionar por ahora, Más adelante le iremos agregando. Bien, otro de las acciones que tenemos que hacer para configurar el entorno es venir acá abajo, de nuevo a donde está el engranaje, y hacemos clic en ese dibujo y ven que dice guardar actual como. Le ponemos un nombre, vamos a, en este caso, a ponerle, qué sé yo, dibujo en 2D. O sea, el nombre es el que ustedes quieren y el que elijan, así que no hay ninguna restricción. Ponemos guardar, lo guarda y vean que queda guardado acá abajo, dibujo en 2D. Bien, la segunda parte de la configuración es la unidad. Entonces nosotros podemos hacer de dos maneras. Ir al icono del programa, acá arriba del todo en la A, tiene un pequeño triangulito que apunta hacia abajo, ¿no? Podemos ir a donde dice ayuda al dibujo, que está casi al final, hacer un clic, y de ahí va a aparecer unidades, ¿eh? Unidades. Aparece una ventana emergente. Bien, otra de las formas también podría ser ir a formato acá arriba, ¿no? Y también hacer clic en unidades. Cualquiera de los dos procedimientos nos sirve como para llegar a configurar las unidades. Bien, de acuerdo al trabajo que se haga, o sea, si yo voy a trabajar con piezas,
Me convendría, por ejemplo acá, en escala de inserción, dejar milímetros. Pero en cambio, si voy a trabajar en vivienda, convendría poner metros. Metros. O sea, eso es una orientación, porque después con respecto a la unidad, yo se los voy a ir explicando más detalladamente. Bien. Lo que sí vamos a modificar también es la precisión. La precisión significa, después del cero o de la unidad, viene el punto. Recordemos que AutoCAD trabaja con punto, no con coma. Y le podemos elegir una cifra después del cero, dos, hasta 6 cifras. Esto se puede entender así. Si yo a la unidad que está del punto a la izquierda lo llamo metros, si le dejo una sola cifra, voy a tener centímetros. Si le dejo dos, voy a tener centímetros y milímetros, y así sucesivamente. En este caso vamos a ponerle 2, pero vuelvo a repetir que depende de la unidad con que trabaje. Cuando generalmente trabajo en milímetros, no hace falta poner precisión, si no se lo deja sin precisión. Ponemos aceptar, ¿no? Y la tercera parte de la configuración son las capas. Bien, vamos a ver de qué se tratan las capas. Es decir, decíamos entonces que trabajar con capas es importantísimo, porque haríamos una distinción del dibujo. Hay mucha gente que prefiere dibujar solamente en una sola capa. Sí, se puede hacer, pero el dibujo queda, o sea, hay algunas acciones que no se pueden realizar, como por ejemplo si yo quiero apagar una capa. Ustedes lo van a ver mucho más cuando trabajemos en piezas complicadas o trabajemos en la parte de vivienda, porque ahí yo puedo ocultar ciertos dibujos para que no me resulte tan pesado el dibujo en sí y seguir trabajando. Eso es una de las ventajas. Y por ejemplo, en instalaciones es muy útil la utilización de capas, porque yo voy viendo, por ejemplo, una capa en un plano, vamos a hablar en un plano en general, una capa puede ser la instalación eléctrica, en otra capa puedo tener una instalación sanitaria y la instalación de gas sobre un mismo proyecto. Pero tampoco hace falta poner muchísimas capas porque no tendría ningún sentido. Solamente hay 3 capas que son importantísimas. Importantísimas. Bien, entonces, ¿cómo se construye, mejor dicho, cómo se hacen las capas? Me vengo al panel de capas y acá arriba está lo que se dice propiedades de las capas. Hago un clic y va a aparecer una ventana con estas características. Notemos que ya hay una capa que se llama 0. O sea, el programa siempre tiene que tener como mínimo una capa. Es como cuando dibujábamos en el tablero, que por lo menos tiene que estar el papel. Es algo lógico. Bueno, vamos a empezar a construir capas. Para eso vengo acá, donde dice nueva capa, hago un clic y notarán ustedes que se agrega debajo, también se ilumina, ¿no? Toda la fila. Bien, pero como el programa no sabe qué nombre le voy a poner, el programa decide que le va a poner capa 1. Yo le voy a poner, me paro detrás del 1, borro con la tecla sub del teclado y le voy a poner dibujo. Es decir, en esa capa voy a incorporar todos los dibujos que crea necesario que se tienen que ver. Ahora van a ver por qué con la construcción del resto de las capas. Sigo haciendo un barrido, esto lo voy a hacer en una forma muy básica, ¿ven? Cambió, ya dice dibujo, sigo haciendo un barrido. Hay una especie de lamparita que está en amarillo. Si yo le haría clic sobre la lamparita,
se apaga, eso que me quiere decir que la capa no es que desaparece, sino que no se ve lo que está dentro de la capa. Al lado hay como un sol, esto es un poquito más complejo que apagar o no visualizarla porque esto está al borde de ser eliminada, es decir, es una capa que prácticamente, es una función que prácticamente elimina la capa. Después hay un candado que también haciendo clic se cierra y se abre, eso es que permite dibujar sobre la capa o no. En dibujos chicos no es ni mucho el problema, en dibujos grandes sí, porque a veces uno puede llegar, dibujos grandes digo con dibujos complejos, no solamente grandes. Es decir, bloqueando la capa sé que no va a desaparecer. Pero lo importante que sí vamos a usar nosotros es justamente este cuadradito azul que es del color. ¿eh? Si yo hago clic sobre el cuadradito me va a aparecer la paleta para seleccionar color y le pongo el color que quiera. De acuerdo al fondo con que estemos trabajando, podemos poner colores más fuertes o colores más débiles. Eso es un poco a criterio de cada uno, ¿no? El tipo de línea, ¿eh? Vamos a ver si podemos agrandar un poquito para que se vea. Tipo de línea. El tipo de línea, si yo voy a agrandar acá, dice continuo. Bien, pero continuo significa que es toda una línea llena. Ahora cuando hagamos otra capa vamos a poder diferenciarlo. En grosor, ¿no? En el grosor, si yo hago clic acá, me va a aparecer un listado de distintos espesores. Estos espesores son los que me van a marcar la diferencia en el dibujo, lo que es la pieza con las líneas auxiliares. Generalmente con 0,53 anda bastante bien, ¿no? En esos valores. Todo lo demás prácticamente no se modifica. Entonces haríamos el nombre, el color, el tipo de línea y el grosor, ¿no? Acá estaría así una opción que hay una pequeña impresora, ¿no? Eso que dice que si yo le hago un clic sobre ese icono, esa capa no sale impresa. Generalmente no se toca y se lo deja así. Bien, nosotros vamos a hacer 3 capas que son las fundamentales para dibujo. Entonces vuelvo acá, nueva capa, ven, se pasa arriba, le voy a llamar cota, ¿sí? O sea, de las cotas, voy a hacer clic en el color. Generalmente el color puede llegar a ser un verde oscuro, pero eso ustedes lo eligen. La línea es continua, pero lo único que le voy a modificar con respecto al anterior es el espesor. ¿Por qué? Porque las cotas yo no necesito que sean de líneas gruesas, sino que tiene que ser de líneas finas. Aceptar y ya ven con qué rapidez se hizo la capa cotas. Y una tercera capa, ven que va a parar arriba, ¿m? O sea, encima de las que ya hemos construido. Y otra de las particularidades es que la capa nueva copia los atributos de la última capa. Entonces, capa 1 y ahora le voy a llamar ejes a esta capa, ¿no? Bien, el color, le voy a poner un color rojo, acá tienen colores primarios acá abajo y variantes. Después vamos a ver también con colores verdaderos cuando hablemos justamente de eso. Ponemos aceptar y ven, de acuerdo al color que elijo, ya se ubica, porque se ubica automáticamente por orden alfabético, pero los ejes sabemos que están hechos con líneas continuas, es decir, con líneas de eje. Entonces yo no lo puedo hacer con línea continua. Hago clic en continuo, no tengo cargado acá, pero sí hago clic en cargar y busco en esta segunda ventana que me aparece, por ejemplo, centro, que es una centro, centro 2, cualquiera de las dos opciones. ¿Ven? ¿Qué hace? Se carga acá. Entonces ahora sí, señalo centro, le pongo aceptar y ven que cambia. Y el espesor se lo dejo de la misma manera porque también los ejes son líneas finitas. Una vez que cargué, que hice estas 3 capas, vengo acá a cerrar,
se cierra y uno dice, bueno, ¿dónde fue a parar lo que hice? Sencillamente, para verificar si están hechas, me vengo al panel de capas, vengo acá donde dice capas, hago clic y acá tengo las 3 capas. De esta manera el programa está preparado para empezar a trabajar.